Nos despedimos de mi papá en su funeral. Él había estado enfermo por mucho tiempo a pesar de que todavía nos sentíamos tristes por el funeral. Mi esposo empacó nuestras cosas y salió de nuestra casa. Dijo que íbamos a una villa que mi papá me dejó. Sorprendentemente mis suegros ya estaban ahí quedándose en la villa. Mi nombre es Natalie, tengo 33 años. Y trabajo como diseñadora. He estado viviendo con Justin, mi esposo, durante 3 años desde que nos casamos. Mi trabajo va bien y creo soy un diseñador bastante exitoso. Gano suficiente dinero para tener un apartamento a mi nombre. Mi mamá falleció cuando yo estaba en la universidad y el año pasado a mi papá le diagnosticaron cáncer. Intentó un tratamiento pero no funcionó y el médico dijo: deberíamos prepararnos para lo peor. Cuando mi mamá falleció, yo ya vivía solo, pero mi papá siempre se mantuvo en contacto, especialmente después de que comencé a trabajar. Él fue muy importante para mí cuando descubrí lo enfermo que estaba. Estaba devastada. Me preocupaba él todo el tiempo y mi esposo seguía preguntándome sobre su salud, pero honestamente no pensé que a él realmente le importara. Sentía como si estuviera esperando a que mi papá muriera. Mi esposo siempre parecía inseguro porque ganaba menos dinero que yo. Deseaba que él estaría orgulloso de mis logros y me apoyaría cuando las cosas fueran tan difíciles, pero él actuaba de manera infantil, siempre estaba compitiendo y solo parecía feliz cuando ganaba. Mi papá nos dijo que no nos preocupáramos por él y que nos concentráramos en nuestra relación, pero pensé que deberíamos hacerlo. Pasar tiempo con él mientras todavía pudiéramos. De esa manera no nos arrepentiríamos más tarde. No puedo creer lo mucho que cambió. Mi esposo trabaja desde casa y dijo que tenerme cerca lo distrae. Así que alquilé una oficina y comencé a viajar a pesar de que estaba ocupada con el trabajo y cuidando a mi papá. Mi esposo no ayudó con nada en casa. Vivía egoístamente y no le importaban mis sentimientos. Vivir con él me hizo darme cuenta de lo poco que me entendía y me sentí muy sola. Luego murió mi padre. Ya habíamos vendido la casa familiar, así que estaba ocupada con los arreglos del funeral, pero mi esposo siempre estaba hablando por teléfono o desapareciendo. En el perder a mi papá me hizo sentir aún más herida por su frialdad. El día del funeral me sentí increíblemente triste. Después de pasar mucho tiempo hablando con sus padres, mi esposo regresó sonriendo. Sus miradas sospechosas me hicieron sentir aún más sola, pero a pesar de eso el entierro de cremación y la herencia transcurrieron sin problemas y el funeral terminó bien. Entonces, de la nada, mi esposo sugirió que nos mudáramos con mis padres. Dijo que son tus padres, así que no debería ser un problema, ¿verdad? Si estás en contra, debería. Nos divorciamos, lo dijo como si fuera una broma, pero no podía mantener la calma. Me opuse firmemente a la idea, especialmente porque no teníamos habitaciones adicionales en nuestro apartamento. Una habitación la usaba como espacio de trabajo y para guardar las cosas del trabajo de mi esposo. Para explicarle que vivir allí era difícil, pero él no escuchó. Sus padres ya habían decidido mudarse allí. Probablemente lo planearon durante el funeral, ya que la villa era grande y tranquila. Les gustó su mudanza ya. Estaba en progreso y yo no pude. Objeto cada vez que hablaba mi marido se enojaba. Me acusaba de pensar solo en mí y estar ausente de casa por la enfermedad de tu padre y todas esas llamadas repentinas. ¿Te das cuenta de lo mucho que he aguantado tu obsesión con tu sesión? Padre ha sido demasiado para soportar. Sus palabras fueron duras y sentí que mi mundo se estaba desmoronando. Ahora que tu padre se fue, necesitas escucharme. Le tomó un año entero morir, lo cual fue demasiado tiempo. Continuó con su tono frío y cruel. No podía creer que este fuera el hombre con el que me casé. No mostró respeto por mi padre ni por mí. Recordé cómo mi padre se veía dolorido en su cama de hospital. No hubiera querido que yo simplemente obedeciera a mi esposo así en ese momento. Me di cuenta de que todo mi amor por mi esposo había desaparecido. Empaqué lo esencial y dejé nuestro en casa dejando a mi esposo desconcertado. No quería decirle nada más. Fue doloroso ver a mis suegros, quienes probablemente no podían esperar a que mi padre muriera para poder mudarse. Pero seguí a mi esposo. Lo único, no podía aceptar que él se hiciera cargo de mi lugar especial, la villa. Aunque técnicamente una villa era solo una casa normal junto al mar donde vivía gente común. Sin embargo, la ubicación de la villa era bastante conveniente, ya que era fácilmente accesible desde el centro de la ciudad y el terreno en sí ocupaba una cantidad considerable
Mis suegros ya estaban adentro. Comencé a sospechar algo sospechoso al darme cuenta de que mi esposo les había dado una llave en secreto sin mi conocimiento. Esto me hizo sentir aún más incómoda al sentir un plan secreto para mudarme sin mí. Con sentimiento mirando alrededor de la villa en la que vi los ojos de Lab brillaban con entusiasmo por su vida futura aquí a pesar de ser una casa unifamiliar, los muebles resistentes que mi padre había elegido estaban dispuestos en un estilo europeo ligeramente diferente, probablemente del gusto de mi madre, pero sus comentarios extasiados me irritaron. Parecían subestimar la importancia del fallecimiento de mi padre viendo la villa meramente como una casa lujosa. Su falta de sensibilidad se hizo aún más evidente cuando mi esposo se unió a la risa mientras abrían cervezas para brindar. Por la mudanza suspiré profundamente sintiendo los preciosos recuerdos que compartí con mis padres en la mesa de siendo contaminado. Decidí ocultar mis sentimientos y aguantar la noche. A la mañana siguiente el grito de mi suegra destrozó el ambiente tranquilo de la villa alertándome instantáneamente. Cuando desperté noté que mi suegro y mi esposo causaban una conmoción, pero me tomó un momento llegar a la fuente del grito en el baño. Mi suegra estaba en el suelo agarrándose el pie con expresión de pánico. Me explicó que el suelo había cedido debajo de ella, pero cuando mi esposo y mi suegro, la ley revisó que todo parecía estar bien mientras examinaba el piso. Les sugerí que intentaran pisar una parte de color ligeramente diferente. Cuando lo hicieron, la tabla del piso hizo un sonido y se hundió ligeramente, pero luego volvió a su lugar cuando la levantaron. Les expliqué que era parte intencional de lo que hicieron. Mi padre llamaba mansión mecánica o casa de trucos, era un gran entusiasta de los ninjas y este relleno era su orgullo y alegría. Infancia no tuve problemas para navegarlo, pero mi esposo y mis suegros, que no estaban familiarizados, se sorprendieron de que no se hubieran dado cuenta de en qué se estaban metiendo al mudarse aquí con nuestras licencias de apartamento canceladas y sin ningún otro lugar a dónde ir. Estaban presionando a mi esposo sobre qué hacer. Han quedado tan encantados con el lujo de la villa ignorando mis advertencias y sin mostrar interés en los pasatiempos de mi padre. Ahora su descuido volvía en su contra. Incluso cuando les expliqué los peligros de las trampas no lo tomaron en serio. Nos acostumbraremos, dijo mi marido con confianza. Regresaré al apartamento para prepararme para nuestra mudanza. Respondí dejándolos en la villa, pero en realidad no tenía preparativos para la mudanza. Planeo tomarme unos días libres y ordenar las pertenencias de mi padre como se esperaba después de solo 2 días. En poco tiempo, la villa de mi padre se convirtió en una atracción turística menor en el vecindario y aparecía regularmente en los boletines locales como el truco mansión escondida en una zona residencial. Reflexionando sobre esto, recordé a extraños recorriendo la villa y a los niños locales jugando allí, lo que lo convertía en un lugar animado ya que mi educación me había hecho competente en idiomas extranjeros. Podía atender las llamadas de visitantes extranjeros, pero mi esposo y mis suegros no podían entender ningún idioma extranjero y además llevaban un estilo de vida angustioso, preocupándose constantemente por las trampas. Se vieron abrumados por visitas inesperadas y atendiendo llamadas en idiomas extranjeros. Exhaustos y sin dormir, regresaron al apartamento a trompicones. ¿Por qué no vivimos todos en este apartamento juntos? Piénselo. Mi sección no hay manera de que podamos vivir juntos. Si entiendes, solo vete rápido, le expliqué con un profundo suspiro. No podía perdonarlo por ignorar mis sentimientos y actuar insensiblemente sin consultarme ni darme ninguna explicación. Mi esposo decidió que viviríamos con él. Además, sus padres nunca habían compartido las responsabilidades del hogar conmigo antes de dejarme todas las responsabilidades del hogar y cuando me sentí acorralado, parecía indiferente al respecto, ignoró mis sentimientos, actuó de manera egoísta y en secreto decidió mudarse con sus padres. ¿Crees que podría amar a alguien que deseaba la muerte temprana de mi amado padre y se regocijaría cuando él falleciera? Le entregué solo los papeles del divorcio y los saqué del departamento. Primero que nada, este es mi departamento. Si tienes algún problema debería ser tú quien se vaya. Mi esposo levantó la voz, pero respondí con calma recordándole que el departamento estaba a mi nombre. Se quedaron en silencio al escuchar mis palabras. Dependían de mí financieramente y no tenían mucho de su cuenta. Sin embargo, yo había decidido cortar los lazos antes de que comenzaran sus largas persuasiones. Ni mi esposo ni mis suegros tenían muchos ahorros después de ser desalojados del apartamento y al no poder regresar a la villa, ahora viven
en un apartamento barato de baja calidad y apenas se las arreglan al principio. Y cuando lo hicieron no duró mucho, al final agotaron sus ahorros y pensión, con cada movimiento discutían constantemente y se distanciaban como familia. Las paredes del departamento eran delgadas, dejando salir sus peleas diarias incluso cuando recibían quejas por ruido. No me disculpo. En lugar de eso, tomaron represalias, lo que provocó que sus vecinos no les agradaran. Es posible que pronto necesiten encontrar un nuevo lugar para vivir. A mi esposo anteriormente le gustaba trabajar desde casa, pero en el apartamento actual no tenía el lujo de un espacio de trabajo dedicado y no podía. Concéntrese en su trabajo. Su reputación y sus ventas se desplomaron. Ahora apenas se las arregla con un trabajo nocturno en una tienda de conveniencia y debería considerar hacer malabarismos con múltiples trabajos a tiempo parcial. Los suegros sintieron que su mayor error fue dejar que su hijo controlara sus decisiones en sus frecuentes discusiones. Culpó a las trampas de la villa. Si hubiera sido más responsable, no estaríamos en esta situación. Argumentaron que deberías haberlo revisado adecuadamente. No me culpes ahora, mi esposo respondió. Nunca imaginé que terminaríamos así por culpa de nuestro hijo, dijo. Reflexionando sobre cómo sus padres siempre habían deseado heredar la villa y estaban muy contentos cuando su padre falleció. Nunca olvidaré que después del divorcio hice avances significativos en mi carrera como diseñadora para procesar la muerte de su padre y todos estos eventos que ella creó. Diseños que incorporan elementos ninja y los muestran en las redes sociales. Su popularidad se extendió rápidamente y un día una importante empresa de cosméticos la contactó para diseñar envases con un toque asiático incorporando elementos ninja. Ella sintió que este trabajo preservaría los preciados recuerdos de su padre. Por supuesto, asumí esto con entusiasmo. Proyecto y me comprometí plenamente con él. En última instancia, fue un gran éxito que impulsó mi carrera hacia adelante y me permitió brindar actualizaciones alegres en las tumbas de mis padres. Ella conservó la casa mecánica, manteniéndola como un lugar especial lleno de recuerdos de su padre. Comenzó a organizar horarios de giras y con algunos pequeños ajustes, la convirtió en un espacio donde tanto los turistas como los niños locales podían disfrutar de forma gratuita. Además, los artículos en línea sobre la casa se tradujeron a idiomas extranjeros, lo que llevó a apoyo de los fanáticos internacionales. Algunas de las donaciones incluso provinieron de personas mayores que compartían la pasión de mi padre por los ninjas. Ella permaneció dedicada al mantenimiento continuo de este lugar mágico, mientras que la casa mecánica siguió siendo un centro de actividad diario, uno de los favoritos entre los niños locales. Aunque perdí mi padre y la herencia de la villa resultaron en mi divorcio, siento que las ganancias han sido mayores que las pérdidas que ella reflejó. La villa se ha transformado en un recuerdo rico, lugar compartido con familiares y amigos. También he experimentado una transformación personal, avanzando con optimismo renovado y la esperanza